El circuito que se presenta, bueno, es un equivalente de un amplificador transistor de unión bipolar de base común. Bueno, la fuente de entrada se puso en corto y la unión y una fuente de 1 voltio se sustituyó por el dispositivo de salida. Bien. Utilizar el análisis de malla para determinar I sub X, verificar su solución correspondiente al inciso A mediante el análisis nodal. ¿Cuál es el significado físico de la cantidad V sub X y I sub X? Bien, en este caso me pide determinar, bueno, vamos a elegir uno de los dos métodos, bien análisis de nodo o bien análisis de malla. Vamos a verificar qué método nos conviene. Bien, esta tierra, todos están conectados a tierra, por lo tanto todos están unidos por un cortocircuito. Es lo mismo. Bien, si utilizo el análisis de malla y etiqueto las corrientes de malla 1, 2, 3, 4, voy a necesitar 4 ecuaciones, una matriz de 4×4. Pero si utilizo el análisis de nodo, vemos que esto sería mi nodo de referencia. Este voltaje de acá ya se conocería que sería 1 voltio. Y la única incógnita, esto es nodo de referencia. Y el único voltaje nodal desconocido hacer esto, entonces sería una incógnita, una sola ecuación. Entonces de 4 ecuaciones a una sola ecuación, prefiero utilizar el análisis nodal, ¿no? Bueno, el análisis de malla solo es para practicar, ¿no? Pero bueno, para hacerlo más rápido el video vamos a hacerlo solamente por análisis de nodo. Y vamos a expresar esta fuente de corriente en función del voltaje, el único voltaje nodal. Vale 3 entre 100 E sub pi. Bien, ahora acá hay otro detalle. Vamos a definir las unidades del circuito por la ley de Ohm. Si el voltaje está en voltios y la resistencia que vamos a poner tiene que estar en kiloohmios, por lo tanto la corriente está en miliamperios. Está en kiloohmios, sería 0,3 kiloohmios, 3 entre 100, 3 entre 10 kiloohmios. Fracción mejor para... Bien, a ver. Entonces, así como así en esta forma, esta expresión de la fuente de corriente está en amperios. Yo necesito que esté en miliamperios. Bien, multiplicamos por acá y acá. Esta expresión está en amperios, como te digo. Pero como exige por las exigencias del circuito, necesito que esté sus unidades en miliamperios. Entonces vamos a hacer una transformación a la forma. Mira, acá por arriba por 10, abajo por 10 sería... Y ese 1000 sube arriba como mili, 10 a la menos 3. Bien, esta expresión sí estaría en miliamperios. Ahora sí recién expresamos en función del voltaje nodal etiquetado V sub pi es igual a V sub A. Reemplazamos 30 veces V sub A. Esta expresión sí está en miliamperios. Esta fuente de corriente como exige el circuito. Bien, ahora sí formamos las ecuaciones. Suma de corrientes que salen de este no es igual que entra. Acá el recíproco, en esa corriente recíproco el resistor 10 tercios por su voltaje más el recíproco el resistor 40.74 entre 10 sería 10 entre 47 multiplicado por su voltaje V sub A más este es 1.7 que sea 17 entre 10. Entonces el recíproco el resistor 10 entre 17 multiplicado por su voltaje V sub A es igual a, esto es la expresión I sub z que hemos determinado acá, valor I sub z igual a I sub z, suma de corrientes que salen es igual a la que entra, pero I sub z vale 30 veces V sub A.
Acá me doy que si todos los paso al primer miembro, V sub A por un número va a salir factorizando y sumando a ser por un número es igual a E0. Entonces, en este caso, este número va a ser diferente de 0 para que sea igual a 0. Entonces, V sub A es igual a 0. 0 voltios. Significa que la corriente I sub Z es igual a 0 amperios. Bien, si por una rama hay 0 amperios, significa que que circuito abierto, no, esto está abierto. En otras palabras, el voltaje de acá sería 1, entonces I sub X, ¿cómo sería? Entonces la corriente I sub X sería igual a recíproco el resistor multiplicado por su voltaje 1. Sería 0,33 en qué unidades, miliamperios, o en micro, como es menor que la unidad en sistema de ingeniería, ¿no? Porque ese libro de William Hay sería 333,33 microamperios. Bien, no era necesario utilizar el análisis de Maya, nos hubiéramos complicado mucho para al final determinar que por acá pasa una corriente de 0 y también de acá va 0 y 0. Bien. Ahora, este significado, ¿qué es V sub S entre I sub X? Es la resistencia de salida, pues, ¿no? Voltaje entre la corriente te da resistencia, pero de salida. Eso significa. Vamos a comprobar con el solucionario. Bien, el problema 39. Veamos que I sub X vale 3.33 microamperios. Y bueno, lo que nos pide acá es que V sub X tiene como unidad la resistencia y es la resistencia vista por la fuente de voltaje, ¿no? Como te digo, significa resistencia de salida.